Vamos a estar meditando bajo el tema "Eres útil para el ministerio". Amén. Dígale al que usted tiene a su lado: eres útil para el ministerio. Vamos a estar hablando de un joven que quizás muchos no hemos escuchado mencionar. Un joven llamado Juan Marcos. Un joven que creció rodeado del evangelio. Gracias, Pa. Un joven que en esta parte del segundo libro de Timoteo vemos que Pablo le dice: tráeme a Juan Marcos porque es útil para el ministerio. Pero como todo llamado, como toda persona, todo cristiano que es llamado, antes de ser llamado es procesado. Antes de ser usado es probado, es golpeado. ¿Por qué? Porque muchas veces es necesario que Dios forme nuestro carácter. Es necesario que Dios forme nuestro carácter para cuando venga la prueba en nuestra vida, nosotros estemos firmes, estemos resistentes. Entonces vamos a estar meditando bajo el tema "Eres útil para el ministerio". Y vamos a estar hablando sobre el joven Juan Marcos. Gracias, Rey. Era un joven, como le decía al inicio, que estuvo rodeado del evangelio. Estuvo rodeado del evangelio. Y según leía yo que se encontraba entre los 25 a 30 años este joven, porque los judíos a su edad para mencionar a una persona joven es hasta los 30. Entonces Juan Marcos se encontraba en esa edad, por eso se menciona que era un joven. Juan Marcos, que normalmente solo se llamaba Marcos, es el autor del evangelio de Marcos. Era un creyente en la iglesia primitiva. Para poder entender por qué Pablo llama después a Juan Marcos y dice que es útil para el ministerio, vamos a estar viendo que todo el proceso que Juan Marcos sufrió, todo el proceso que Juan Marcos llevó, porque no fue nada más que Pablo le dijo: tráemelo porque es útil. Porque si vamos al libro de los Hechos, capítulo 12, verso 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, cuya casa se usaba como un lugar para que los creyentes se reunieran y oraran. Aquí se menciona la casa de Juan Marcos y la mamá de Juan Marcos, que se llamaba María. Era una casa que en ese tiempo se había considerado un lugar de refugio para los grandes hombres de Dios. Gracias, Rey. La casa de María, la mamá de Juan Marcos, que menciona ahí en Hechos, se había convertido en un lugar de refugio para los hombres de Dios. Gracias, porque Rey. incluso el propio Pedro visitaba esa casa. Gracias, el propio Jesús. Pedro iba y se estaba en esa casa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el rey Herodes estaba matando a los cristianos. Había una persecución para los cristianos, y el rey Herodes andaba matando a los cristianos. Pero en ese tiempo ya había sido Santiago muerto. Gracias, Dios. Santiago, el hermano de Juan, ya había sido ejecutado. Se había perdido la vida a causa del evangelio, a causa de predicar la palabra de Dios. Pero vemos que Juan Marcos creció en este ámbito. Juan Marcos tenía el conocimiento. En esta misma parte del libro de los Hechos es donde si usted va a Hechos 12, del 1 al 11, es donde narra la historia de cómo el ángel llega y libera a Pedro de la cárcel. Donde Pedro estaba ya encarcelado, listo para ser ejecutado. Pero dice la Biblia que Pedro se acostó a dormir, y cuando Pedro estaba durmiendo, el ángel le visitó a Pedro y lo levantó. Y Pedro, según Pedro, todo era como un sueño, como una visión a que Pedro miraba. Pero ahí en el libro de los Hechos 12 dice que a Pedro se le cayeron las cadenas que lo tenían atado. Gloria. Y el ángel le dijo: camina, camina, camina. Y pasó la primera guardia. Sí. Y el ángel le decía: camina, camina, hasta que Pedro fue liberado. Gracias, Rey. ¿Y cuál fue el refugio que Pedro buscó? Fue la casa de la mamá de Juan Marcos.